cordial saludo al equipo psicosocial del programa Generaciones 2.0, que hace parte del talento humano de la Asociación de Profesionales en Trabajo Social del Huila, ATSU, y a su vez pues, es operador del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, del ICBF. En esta oportunidad vamos a tratar nuestra segunda capacitación virtual, donde vamos a abordar la temática de la identificación y fortalecimiento de redes de apoyo familiares. La intención es retomar, reforzar saberes que de por sí ya los profesionales deben tener presentes, pero con el ánimo de que tengamos más amplitud en el concepto de redes de apoyo y que a su vez esa información la podamos transmitir a nuestras familias para que ellas eventualmente tengan la capacidad de también identificar sus redes y también activarlas pues en el marco del desarrollo familiar que puedan tener. Con esto en mente vamos a hacer una introducción aclaratoria a la temática. Generalmente cuando nosotros pensamos en redes de apoyo, asumimos que es un evento fortuito que ha sucedido y que es necesario recurrir a una entidad, ¿sí? A una institución. Entonces, por ejemplo, acudimos al hospital, acudimos a la policía, acudimos al bienestar familiar, pero como vamos a ver, las redes de apoyo no son solamente lo institucional. Las redes de apoyo son un concepto muchísimo más amplio que solamente acudir a una institución y que incluso solamente el uso de ellas en un momento de crisis. Por eso vamos a hablar un poco de la historia del concepto, de su desarrollo teórico y vamos a desarrollar el concepto de familia para que, como les digo, en últimas ampliemos nuestra capacidad o nuestro entendimiento sobre el concepto de las redes de apoyo. Entonces, para dar inicio vamos a hablar un poco de la historia del concepto redes de apoyo. Realicé un pequeño rastreo acerca del uso de este término en diferentes autores y descubrí que uno de los primeros en utilizarlo literal, redes de apoyo, fue el antropólogo australiano, antropólogo social, John Bardes. Él lo utilizó como una forma de categorizar ciertos relacionamientos sociales. Por ejemplo, para el momento de la consecución de un empleo, para el momento del relacionamiento, por ejemplo, en temas políticos, ¿sí? La política entre las personas, y también para la identificación de las relaciones maritales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el concepto pretendió y pretende de alguna manera cobijar ciertas relaciones o ciertas interacciones sociales que existen entre los seres humanos. Esto fue hacia el año 1954, o sea, hace varias décadas. Y a lo largo del siglo XX y pues por supuesto en la actualidad se ha seguido desarrollando este concepto, se ha venido ampliando, ha tenido nuevos, incluyendo nuevos conceptos, nuevas formas de relacionamiento humano, incluso llegando a la modernidad, a la actualidad, perdón, donde se tiene en cuenta avances tecnológicos como por ejemplo las propias redes sociales virtuales que conocemos, las populares redes sociales. Tiene en cuenta el término de redes de apoyo, tiene en cuenta también la influencia de estos nuevos medios de comunicación, de estos nuevos escenarios de relacionamiento humano. Entonces, como podemos ver, el concepto ha tenido una evolución desde hace varias décadas y ha tenido en cuenta también nuevas formas de relacionamiento humano, ¿sí? Entonces, como podemos ver, en esta parte la historia del concepto es bastante larga. Ya teniendo presente un poco la historia del concepto, vamos a hablar también sobre el desarrollo teórico que ha tenido el concepto, porque la evolución que ha tenido el concepto no solamente ha estado mediada por los cambios de la propia sociedad a lo largo de estas décadas o por la percepción de uno u otro autor, sino que ha estado marcada también en el desarrollo propio de las teorías de las ciencias sociales. Aquí voy a ser un poco técnico, pero digamos, la intención es solamente rememorar saberes que ya nosotros quizás en la universidad tuvimos y que son la base como tal de nuestro quehacer, ¿sí? Hay que tener presente que como profesionales no estamos mediados únicamente
por la intuición o por lo que nos parece es lo correcto, sino que existe una estructura, un entendimiento de una realidad y una organización sobre lo que vamos a hacer respecto a lo que entendemos o cómo interpretamos esa realidad. Y esas bases son teóricas, ¿vale? Entonces, el concepto de redes sociales se fue desarrollando en principio bajo la teoría estructural o estructuralista. A medida del tiempo se fue cambiando el enfoque hacia un enfoque más sistémico, la teoría sistémica, y se ha desarrollado pues, en sus diferentes variables del enfoque sistémico. ¿Cuáles son algunas de esas variables? Está, por ejemplo, hay una que se denomina literalmente redes de apoyo, hay otra que se denomina ecológica, hay otra que se denomina, por ejemplo, el enfoque solidario, que de hecho es el que utiliza el bienestar familiar para el desarrollo teórico, metodológico de sus programas, donde se concibe, por ejemplo, la corresponsabilidad entre los diferentes actores de la sociedad, ¿sí? Diferentes actores de la sociedad, ojo ahí. Entonces, primero, ¿por qué la relevancia del enfoque sistémico? Porque realmente todos los programas, proyectos sociales que se desarrollan están enmarcados bajo esta teoría sistémica, ¿sí? Bajo esta visión de concebir la sociedad como una estructura, como un sistema compuesto de diferentes partes que se relacionan entre sí. Y esa es básicamente la similitud. Habrán interpretaciones particulares de cada una de las variables, pero en sí conciben la sociedad como eso, una serie de partes que en suma son el propio sistema social. ¿Qué tiene que ver esto con redes de apoyo? Cuando entendemos las redes de apoyo familiares, tenemos que concebir a la familia como parte de ese sistema, ¿vale? Entonces, la familia es parte de la sociedad, tiene relacionamiento con diferentes actores de la sociedad y es allí donde funcionan como tal esas redes, ¿sí? Donde es posible activarlas, moverlas, ¿sí? Identificarlas. Es por eso es que hacemos como esa conexión entre el concepto, la historia, la teoría y finalmente vamos a la familia. Y eso va a ser lo que vamos a continuar desarrollando. ¿Qué es la familia? La familia es este viejo concepto de núcleo de la sociedad, donde se preparan las personas o los individuos para su vida en sociedad, es el eje. Ahí ya estamos concibiendo también a la sociedad en sí como una suma de partes, ¿sí? Pero necesitamos ir más allá. La familia necesitamos desmenuzar ese concepto, necesitamos hilar más delgado para comprender la complejidad que en sí es el sistema de familia y después poder identificar la diversidad de redes de apoyo que vamos a poder activar o identificar. Vamos a hablar entonces de las tipologías familiares. ¿Cuáles son esos tipos de familias que existen? Si bien hay diversidad de interpretaciones, hay autores que tienen en cuenta cierto tipo de relacionamiento o ciertas condiciones para ya concebirlos como una familia, hay unas que, digamos, tienen mayor consenso y son las que vamos a manejar en esta capacitación. La primera de ellas es la más reconocida, que es la familia nuclear. Es aquella que está compuesta por mamá, papá y sus hijos. ¿Sí? Es como la, digamos, estereotípica modelo de familia. Otro tipo de familia es la familia extensa. Es aquella que además de estar constituida por una relación conyugal, por unos hijos, también tiene presente otro tipo de familiares en segundo grado, por ejemplo los abuelos, tíos, sobrinos, si comparten el mismo techo y dependen digamos de la misma pareja, digámoslo así, se constituyen como una familia extensa. La siguiente tipología familiar es la reconstituida o ensamblada, ¿sí? Es aquella donde existe una unión y hay hijos, pero este hijo es de relaciones anteriores, ¿sí?
Por ejemplo, yo tengo una relación con una persona y en nuestro hogar vive un hijo que a su vez no es hijo de ella, ¿vale? Es de una pareja que tuve antes. Allí entonces somos una familia reconstituida. Otro tipo de familia es la monoparental. Como su nombre lo dice, es aquella que solamente está constituida por uno de sus padres, ya sea por madre soltera o padre soltero. Otra tipología familiar es la homoparental, es decir, cuando la pareja o la relación conyugal es por parte de dos personas del mismo sexo, ¿sí? Pueden tener hijos o no, ¿sí? Pero igual se constituye como una familia homoparental. Y existe una tipología familiar que contempla o se denomina familia separada, que es cuando hubo una familia nuclear, se separaron los cónyuges, pero de alguna manera mantienen esa relación de padres, ¿sí? Si bien ya no viven en el mismo techo, ninguno de los dos ha constituido una nueva familia y se mantiene, digamos, esa dinámica allí de cuidado frente a sus hijos o frente a su hijo. Y hay otro tipo de familia que últimamente, digamos, ha tenido el reconocimiento de la familia uniparental, que es aquella donde solamente la constituye un individuo, ¿sí? Ya sea porque se fue, por ejemplo, el hijo que deja pues a sus padres y decide vivir solo, o porque fallecen sus familiares, bueno, por cualquier razón, digamos, solamente vive y depende por él mismo. Como les decía, hay otros autores que reconocen otro tipo de relacionamientos, ¿sí? Por ejemplo, la familia que no necesariamente tiene vínculos consanguíneos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de amigos que decide vivir juntos y pues responden, tienen gastos en común, tienen responsabilidades divididas, ¿sí? Entonces este es como otro tipo de familia no filial, se le denomina. Pues en fin, hay otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones que pues algunos autores también reconocen como familia, pero bueno, no vamos a extender. Esto es como para tener en cuenta que no todas las familias son iguales, ¿sí? Y que hay familias que pueden tener pequeñas diferencias en cuanto a sus relacionamientos, pero ya constituyen una tipología de familia muy diferente comparada con otra, ¿vale? El hecho de que si vive un tío, ya la familia tiene una composición diferente, una dinámica diferente. Si vivimos con la suegra, si vivimos con el abuelo, tiene una dinámica diferente. Y pues además es cambiante, no toda la vida va a ser nuclear, no siempre va a ser extensa, en fin. Entonces, por eso es importante que tengamos claridades, por lo menos generales, acerca de las tipologías familiares. Y como estamos hablando de que la familia es un sistema, a su vez este sistema está constituido por subsistemas, ¿sí? No se cumplen en todas las tipologías familiares, pero digamos que sí hay generalidades. Por ejemplo, el subsistema conyugal, que hace referencia a la relación que existe entre la pareja como tal. Existe la relación o el subsistema parental, que es cuando estas personas, además de ser pareja, también comparten un vínculo parental, es decir, tienen hijos a cargo. Entonces no es lo mismo cuando es una pareja que solamente, digamos, están recién casados, no tienen hijos, a cuando ya tienen hijos, ¿sí? Tienen una doble función, digámoslo de esa manera. Y también está el subsistema fraterno. Cuando existen hermanos, cuando existen hijos y se crea esa fraternidad, ese es un sistema también particular dentro de la familia. Entonces esos tres subsistemas, parental, fraternal y el conyugal, para que también los tengamos presentes. Ahora, después de analizar las diferentes tipologías familiares, de conocer un poco también cuáles subsistemas pueden existir allí, vamos a hablar un poco de la evolución de la familia. Ya lo decía, las familias no son estáticas, las familias en su propio desarrollo también van cambiando, lo podemos tener presente. No es lo mismo la forma de crianza, por ejemplo, que tuvo mis padres, que tuvieron mis abuelos, a cómo fui yo criado o cómo seguramente yo criaré a mi hijo. No es lo mismo ni siquiera de un año a otro. Si nosotros hacemos el ejercicio mental, nuestra última Navidad en familia quizás fue muy diferente a la inmediatamente anterior, ¿sí? Digamos, no estoy hablando de la situación en sí,
sino pensemos como en la familia, en ese momento, cómo estábamos, cómo era nuestra familia la última Navidad y cómo era la antepenúltima, ¿vale? La familia era diferente, quizás hay miembros de la familia que estuvieron en una, ya no están en otras, entonces el tiempo también afecta la dinámica familiar, ¿sí? E incluso existen situaciones de un día para otro que cambian la cotidianidad de una familia, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el primer día en que una madre deja a su hijo en el jardín. Esa primera tarde, cuando llega a su casa y está sola y no está su hijo, es completamente diferente a la tarde anterior, donde estaba su hijo, donde quizás estaba jugando, estaba haciendo ruido, y en esta tarde donde él ya está en el jardín, ahí le cambió totalmente la dinámica a esa familia, de un día para otro, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la familia es dinámica, que hay muchos factores que influyen en ella. Y para estructurar un poco este dinamismo familiar, vamos a hablar de un concepto que se denomina ciclo vital. El ciclo vital es una concepción donde se identifican ciertas etapas que la mayoría de familias atraviesan desde la concepción como tal de familia hasta ya la ida pues de sus miembros, ¿vale? Entonces vamos a entrar un poco como en detalle. No sin antes aclarando que la familia como tal pues es una amalgama de sentimientos, es una amalgama de relacionamientos, es una amalgama también de influencia cultural. Entonces, no todas las familias son iguales, y es importante recalcar este hecho de que aquí hay unas generalidades, pero ya depende de la experticia profesional nuestra cuando estamos abordando una familia, de cómo la leemos, de cómo la interpretamos, de en qué momento está, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Esto de ninguna manera pretende ser un manual que encasille a todas las familias de una u otra manera. Realmente el dinamismo de los seres humanos está en permanente agitación, y pues de hecho por eso es que evolucionan también las propias teorías de atención, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que la familia está influenciada por diferentes factores culturales, de edad, de momento histórico, de afectos, en fin, entonces hay una serie de momentos que podemos también tener presentes en el desarrollo de las familias, ¿sí? Y que el tránsito de un momento o de una etapa a otra la denominamos una crisis, ¿sí? Pero no entendida, digamos, como un hecho negativo propiamente, sino simplemente como una circunstancia que es nueva, que no la habíamos vivido, ¿sí? O que de alguna manera irrumpe la cotidianidad que ya llevábamos, ¿sí? A eso, digamos, le vamos a denominar crisis. Y esas crisis las podemos a su vez interpretar o dividir de dos formas. La primera es una crisis inesperada y la segunda es una crisis evolutiva. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es una crisis inesperada? Es cuando ocurre algo que realmente, como su propio nombre lo dice, es inesperado. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, la pérdida de algún bien material importante, ¿sí? Por ejemplo, bueno, perdimos la casa, perdimos el carro, el empleo, o nos tuvimos que mudar forzosamente. Entonces es un cambio inesperado externo y pues genera como tal una crisis. Y el otro tipo de crisis, que se denomina crisis evolutiva, hace referencia a la propia evolución, digámoslo así, natural que tiene que desarrollar el individuo y pues en este caso como familia, ¿sí? Por ejemplo, el tránsito de la infancia a la adolescencia, el ingreso a un medio escolar o la llegada, digamos, de un nuevo miembro a la familia. Entonces a eso le denominamos crisis evolutivas. Ahora, vamos a desarrollar la concepción del ciclo vital familiar. Vamos a hacer la descripción de cada una de las etapas, pero vamos a tener siempre presente que en la vida real, por así decirlo, en la cotidianidad de las familias, según la tipología de la familia, el origen y cada una de las etapas que vamos a ir nombrando,
se va a vivir de cierta manera. Va a mantener unas generalidades, pero siempre hay que identificar también ciertas particularidades según la historia, según el tipo de familia al cual vamos ya en un ejercicio en campo a analizar, a entender y posteriormente a orientar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con cada una de las etapas del ciclo vital como si fuera la concepción de una familia desde cero, ¿sí? Entonces, tenemos dos personas que salen de su núcleo familiar, ¿sí? Se conocen y deciden constituir una pareja, ¿sí? Esa es la primera etapa del ciclo vital, la constitución de la pareja, cuando dos personas deciden constituir una familia. Repito, al momento en que estemos analizando esta etapa en cada uno de los momentos o en cada una de las tipologías, pues existirán ciertas variables. No será lo mismo cuando yo decida establecer una pareja y ya tengo unos hijos previos, ya tengo un matrimonio anterior, etc. ¿Sí? Entonces eso para reiterar el principio, digamos, de realidad ya en campo. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos a esa pareja que toma la decisión autónoma de constituir una familia, ¿sí? De irse a vivir juntos, de organizar y de depender mutuamente. ¿Cuáles son ciertos momentos difíciles, digámoslo así, problemáticos de tensión que puede vivir esa primera etapa? Por ejemplo, la relación o la cercanía que todavía mantenga con su núcleo familiar de origen, ¿sí? Esa dependencia que quizás todavía tenga de sus padres, esa puede ser de alguna u otra manera una de las situaciones problema. Otra puede ser que constituyo pareja y de alguna manera hago un ejercicio de transferencia de mis padres hacia mi pareja, ¿sí? Por ejemplo, veo a mi esposa como mi mamá o mi esposa me ve como el papá. Entonces, no se construye una relación como tal de iguales de pareja, sino se constituye una relación más, digámoslo así, manteniendo ciertos escenarios de autoridad de crianza, ¿sí? Por ejemplo, o porque estuvo ausente alguno de los padres y quiero de alguna manera suplirlo con mi pareja. Entonces eso puede ser una de las situaciones que se pueden vivir en esta etapa que pueden ser de alguna manera difíciles. Otro puede ser como tal el asumir ese nuevo rol, ¿sí? El rol de ser esposo, el rol de ser esposa. Entonces, o bueno, pareja, ¿sí? Eso es también una situación que puede llegar a ser un poco difícil, un poco traumática si se quiere, en ese proceso como de adaptación del uno al otro, las costumbres, en fin. Entonces, esta serie de circunstancias hay que tenerlas en cuenta al momento en que se analiza una familia que apenas está constituida. En la siguiente etapa del ciclo vital es cuando ya esta pareja decide tener un hijo. Llega un nuevo miembro a la familia. Esa circunstancia, digamos, no solamente la llegada del hijo, sino también como tal esa primera crianza, ¿sí? Esa primera etapa de la crianza. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se pueden allí presentar o las situaciones difíciles que se van a presentar? La cercanía que se pueda generar entre madre e hijo, ¿sí? Esa cercanía obviamente natural, de dedicación, puede de alguna manera afectar la relación que como pareja constituyen esas dos personas, ¿sí? Entonces, porque ya hay otro tipo de relación que existe entre esas dos personas que ahora son también padres. Entonces, puede que como padres estén bien, pero como pareja se pueda ver un poco afectada por la llegada de ese nuevo miembro, ¿sí? O la dificultad en asumir ese nuevo rol. Entonces, yo ya estaba acostumbrado a vivir solo con mi esposa y ahora es muy difícil asumir ese rol paterno, los horarios, el cambio de la rutina. Entonces, eso puede, digamos, impactar y ser de alguna manera problemático en esa primera etapa. Y bueno, todo lo que constituye esa primera crianza, ¿no? Esa adaptación, esa adquisición de responsabilidades nuevas, que pues de alguna manera u otra pues es problemática para esas personas, ¿sí? Para esa familia. Entonces, cuando ya esa familia atraviesa esa primera etapa de crianza, la tercera etapa, perdón, del ciclo vital, que es fuente, digamos, de análisis y que cambia la dinámica de esa familia, es el ingreso de ese hijo al medio escolar, ¿sí?
es cuando la familia deja de estar mayoritariamente pendiente entre ellos como padres e hijos, quizás pues obviamente con una cercanía quizás con su familia extensa, pero ahora va a ser parte de su entorno, se va a ampliar al medio escolar. Entonces los papás van a tener un relacionamiento con sus profesores, con los otros padres de familia, el niño o la niña por supuesto va a tener un relacionamiento con pares, va a tener un relacionamiento con sus profesores, entonces eso cambia absolutamente la dinámica familiar. Situaciones de crisis, pues obviamente el desapego que se tiene que generar allí entre el hijo y sus papás, el comprender esta nueva dinámica, el vacío que quizás pueda sentir, por ejemplo, la madre al dejar de estar pendiente de su hijo, en fin, una diversidad de situaciones nuevas, pues por supuesto nuevas responsabilidades, incluso en término económico, pues también es un cambio abrupto para esa familia. Se amplían también los lazos de amistad, quizás con otros padres de familia. En fin, entonces como vemos ese sistema que empezó siendo una pareja que después constituyó con otro nuevo miembro, ahora ya está integrada o ya, digamos, se mueve con el ámbito escolar, ¿sí? Entonces, esa es nuestra tercera etapa. Ahora vamos a desarrollar la cuarta etapa del ciclo vital. Ya ese hijo siguió creciendo, ya se fue adaptando, la familia fue adaptando pues estas nuevas rutinas, estas nuevas responsabilidades, ya digamos hay una forma de conllevar como esa cotidianidad, pero llega la adolescencia. La adolescencia es un momento nuevo, es otra etapa del ciclo vital, y trae una serie de retos, una serie de problemáticas completamente diferentes. No las habían vivido esta familia. Se presentan allí dificultades, por ejemplo, para definir los límites, se pueden perder los roles, porque quizás los padres pretenden o ser muy autoritarios, ¿sí? De alguna manera coartar toda expresión, todo deseo que pueda tener este joven, o pasan a un plano muy flexible, muy permisivo, donde pretenden ser amigos incluso de su propio hijo, entonces se borran allí los roles, se borran allí cada uno como de los nichos de familia, entonces eso puede llegar a ser problemático. Pues los propios cambios físicos, hormonales que pueda estar viviendo el adolescente, las propias dinámicas que el adolescente está teniendo en cuanto a su relacionamiento con otros adolescentes, experimentar nuevas emociones, en fin, todo lo que atañe a la adolescencia, ¿sí? Entonces, esa es una nueva etapa, es una serie de retos que presenta la familia y que también es importante tener presente. Ya después de esta etapa de la adolescencia, entonces otra etapa que se ha caracterizado es como tal se ha denominado casamiento, ¿sí? Es cuando ese hijo empieza a tener relaciones afectivas con otras personas, ¿sí? Entonces ese hijo deja de concebir, digamos, a sus padres como los únicos receptores de afecto por parte de él, y ya existe una persona externa, ajena a su familia, digamos, consanguínea, que también es parte de sus afectos. Entonces, ese momento es también nuevo para la familia, entonces todo lo que pueda llegar a suceder en este caso, entonces esa aceptación de esa pareja, la disposición que puedan tener los padres, el recelo que pueda tener, por ejemplo, si es el caso de una hija, entonces el recelo que pueda tener su papá frente al novio de la hija, o si es un hijo, entonces el recelo que pueda tener la mamá, la desconfianza que pueda tener, en fin. Estas circunstancias son también nuevas para la familia y todas sus complejidades se categorizan en una nueva etapa que se denomina casamiento o emparejamiento, digamos, de lo que es nuestro hijo en ese momento. Y la siguiente etapa se denomina ya de pareja madura, ¿sí? Que es cuando ya ese hijo decide migrar, ¿sí? Decide ya sea constituir una nueva familia o ya sea independizarse. Entonces esa pareja, digámoslo así, original en nuestro relato, deja de ser padre, de tener responsabilidades paternas, pues por supuesto nunca va a dejar de tener a su hijo,
pero ya no depende 100% de él, entonces se vuelve a reencontrar como pareja, ¿sí? Entonces esa etapa donde después de 20 años estuvimos pendientes de otro ser humano, de su desarrollo, de su cuidado, ya se fue y ahora nos reencontramos nuevamente los dos, recordamos que somos pareja y pues esa adaptación nuevamente a concentrar de alguna manera la atención a esa pareja pues puede llegar a ser bastante difícil de manejar, ¿sí? Pues primero una especie de duelo frente a la salida del hijo de ese niño, ¿no? Y luego el reconocimiento y la adaptación nuevamente a esa pareja, ¿sí? Entonces, toda la serie de situaciones que se pueden allí desencadenar, ¿sí? Reencontrarnos, volver a entender gustos, volver a entender costumbres, ¿sí? En fin. Y ya la última etapa del ciclo vital es como tal la ancianidad. Es cuando ya pues, no somos una pareja madura, sino que ya como tal hemos entrado a nuestra ancianidad, nuestra vejez y pues esa etapa la vivimos de una manera muy particular porque ya tenemos una dependencia de otras personas, ¿sí? Ya hace mucho rato que los hijos dejaron de depender de nosotros, nos dedicamos el uno al otro, pero ahora necesitamos quizás una ayuda externa, ¿sí? Ya sea física, ya sea económica, en fin. Entonces, esa etapa de la ancianidad también es muy particular en la historia de las familias. Finalmente, vamos a tener presente que, como bien decíamos, cada familia tiene sus particularidades y hay que tener en cuenta muchas variables. Hay la posibilidad de que las familias en determinados momentos y por determinadas circunstancias estén atravesando más de una de esas etapas del ciclo vital. Por ejemplo, si tenemos nuestro primer hijo y estamos atravesando la etapa, por ejemplo, de la adolescencia y nuestra esposa ha quedado embarazada, pues vamos a revivir y a tener al tiempo la etapa de la crianza y la etapa de la adolescencia. O si por ejemplo tenemos dos hijos, pero uno no quiere irse de la casa, digamos, de alguna manera se mantiene en el hogar, pero tenemos otro que se ha ya independizado, entonces vivimos esa ida, ¿sí? de un hijo, pero pues hay otro que se mantiene, entonces estamos viviendo dos etapas al mismo tiempo. En fin, esta es una situación que también, digamos, hago cotación a ella porque hay que tenerla presente en las realidades de nuestras familias. Ya para ir cerrando, tuvimos presente la historia del concepto de red de apoyo, el marco teórico de este concepto para estructurar la interpretación y la orientación que vamos a dar frente a esa interpretación. Y conocimos los tipos de familia y los ciclos vitales de la familia. Esta información es base para ir ampliando nuestro concepto de redes de apoyo. Con esto damos por terminado nuestro primer capítulo de esta capacitación. No sin antes recordarles también que hay anexo material de apoyo si ustedes quieren ampliar la información que hemos tratado. Y también hay un pequeño cuestionario para que lo puedan diligenciar. Cualquier duda o inquietud, no duden en transmitirla, estaremos atentos a atenderles. Y pues nada, muchos éxitos y hasta luego.